¿Te cuesta conciliar el sueño por las noches? Cuando te tumbas en la cama, el cerebro parece reactivarse y los pensamientos empiezan a pasar por tu mente en forma de preocupaciones, de ideas o de fantasías sobre las que no tienes ningún control. ¿Intentas inútilmente solucionar los problemas del día con la almohada? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, entonces hoy tengo exactamente lo que necesitas. Un ejercicio sacado directamente de la filosofía del estoicismo, que te va a ayudar a conciliar mejor el sueño y a dormir más profundamente. Pero además también te va a ayudar a cometer menos errores, a estar más atento en tu vida diaria y a llevar una vida mucho más completa y feliz. Este ejercicio además no implica tomar absolutamente nada, y lo mejor de todo, es gratis. Hola, soy Julio Jiménez y hoy os quiero hablar de una práctica estoica de la que he sacado mucho provecho en los últimos años y que hago sí o sí todos los días justo antes de irme a la cama. Y esta es llevar un diario. Escribir un diario es una práctica que me ayuda a llevar un registro de los errores cometidos, de las batallas ganadas y perdidas en el día pasado, de lo que he aprendido y de lo que podría haber hecho mejor. Esta simple práctica no solo ha mejorado mi rendimiento en la mayoría de actividades que hago a lo largo de mi día a día, ayudándome a ver patrones de errores que de otro modo a lo mejor hubieran seguido ocultos, sino que también me ha hecho mucho más feliz, al ayudarme a valorar mucho más lo que ya tengo. Y, por último, además, para mi sorpresa, me ha ayudado a dormir mucho mejor. Por supuesto, este ejercicio no lo he inventado yo, sino que lo he tomado prestado, como no, de la filosofía del estoicismo. Déjame contarte, entonces, primero, de qué manera nos aconsejan los estoicos hacer esta contemplación retrospectiva, que es como se llama el ejercicio. Y después te hablaré de una versión algo más moderna, con base en la neurociencia, que es la que utilizo yo todos los días. Séneca, que es una de las tres grandes figuras estoicas de la antigüedad, siendo los otros dos Marco Aurelio y Epícteto, nos dice que debemos plantearnos este ejercicio de la meditación nocturna como si estuviéramos en un juicio, en una corte, abogando por nuestro caso, y nosotros además fuéramos el juez. Lo que hacemos entonces es comenzar revisando el día anterior, contemplando con cuidado y paciencia los eventos que han ocurrido, deteniéndonos en aquellos momentos de mayor importancia o a lo mejor con mayor contenido emocional, recordando cómo nos hemos sentido, si hemos reaccionado o respondido a los eventos, si hemos actuado con virtud y hemos hecho uso de la razón, o por el contrario, nos hemos dejado llevar por las pasiones. Después de haber revisado nuestro día, varias veces si es necesario, Séneca nos dice que podemos pasar a hacernos estas tres preguntas. ¿Qué mala costumbre has dejado de lado hoy? ¿A qué imperfección le has plantado cara hoy? ¿Y en qué eres mejor tras este día? Responder con sinceridad, sin ocultarnos nada, a estas preguntas tiene varios efectos. En primer lugar, con el tiempo va produciendo una mayor autoconciencia de nuestras acciones durante el día, lo que nos ayuda a estar más atentos a lo que hacemos. Además, por otra parte, nos ayuda a cometer menos errores, o por lo menos a cometer errores distintos, lo cual ya es una mejora. Y por último, aunque podría parecer que esta revisión de los eventos del día puede llevar a fomentar una mayor preocupación, esto no es así. Como decía el propio Séneca, esta autoconfesión lleva a conciliar el sueño antes y a tener un sueño mucho más profundo. Esto es algo de lo que yo mismo, como te decía, puedo dar fe. Epícteto, otro de los grandes sabios estoicos, tiene otro acercamiento al ejercicio. Él aconseja a sus estudiantes utilizar estas otras tres preguntas. ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho bien? ¿Y qué tareas he dejado sin hacer? Te cuento un dato curioso, y es que las meditaciones de Marco Aurelio son notas escritas para él mismo, una especie de diario. De hecho, su título original no era Meditaciones, sino A mí mismo, y nunca estuvo en los planes de Marco Aurelio publicarlo. Además, se pueden encontrar muchos pasajes en los que él mismo se recrimina por cosas que cree que puede hacer mejor.
Déjame contarte ahora cómo hago yo este ejercicio todos los días. Y con esto y con la propuesta de los estoicos, quizá puedas sacar tu propia versión de meditación nocturna. Tiene que ser una estructura de diario, ya sea mental o escrito, que puedas y que te apetezca repetir todos los días. Recuerda que es un ejercicio que no tiene por qué llevarte más de 5 o 10 minutos. Lo importante es que encuentres consistencia para hacerlo diariamente. El ejercicio se puede hacer mentalmente, una vez nos tumbamos en la cama, o justo antes de irnos a dormir, escribiendo en un escritorio o en la propia cama. Mi consejo es que escribas en un diario. Tiene la ventaja de que siempre queda registro y, a lo mejor por curiosidad, en unos años te apetece ver qué tenías en la cabeza por aquella época. Creo que tener tu vida registrada es algo que está muy bien. Yo personalmente los blogs que uso son los de tamaño A5, que para mí es el tamaño perfecto. En concreto los que uso son los de la marca Moleskine, que son de este estilo. Además son muy bonitos. El único problema es que quizá son algo caros. Los puedes encontrar en papelerías y en Amazon. Incluso a veces vienen en ediciones limitadas, como esta del Señor de los Anillos. Pero tú puedes usar cualquier tipo de cuaderno. Lo que yo hago entonces todas las noches es, sentado en la cama, empiezo por recordar mi día en orden, con quién me he encontrado, las tareas en las que he empleado mi tiempo, lo que me ha pasado, lo que he hecho, lo que he dicho. Después comienzo en una de las caras a escribir un resumen con los puntos que considero más importantes. Es importante aquí que seas honesto al 100%, que no te ocultes nada a ti mismo y que seas duro contigo mismo cuando tienes que serlo. Tienes que abrirte completamente, sin reservas, para que el ejercicio funcione. Después paso a la otra cara de la hoja y ahí hago dos secciones. Una en la que escribo lo que he hecho bien y otra en la que escribo lo que he hecho mal durante este día. Es importante aclarar que cuando pongo lo que he hecho bien y lo que he hecho mal, siempre son cosas que han dependido directamente de mí. Si, por ejemplo, me ha pasado algo malo, pero no ha sido resultado de alguna acción o decisión mía, no lo pongo como algo malo. Lo mismo con lo bueno. Para que yo lo apunte en esas columnas, tiene que ser algo que haya dependido de algún modo de mí. Por ejemplo, algo que he hecho bien. He escrito o grabado un vídeo. He dado lo máximo en el trabajo. He ido al gimnasio y me he esforzado. O, por el contrario, algo que he hecho mal. He ido al gimnasio y me he dejado llevar por la pereza. Solo he cumplido. No le he puesto ganas. O a lo mejor he pasado el día muy preocupado por la imagen que tengo ante los demás, en lugar de dedicar mi mente y mis esfuerzos a cosas que realmente valen la pena. Creo que quizás solo exceptuando a los psicópatas, todo el mundo tiene una brújula moral más o menos calibrada. Es decir, que todo el mundo sabe cuando ha actuado mal y cuando ha actuado bien. Lo importante cuando hagas el ejercicio es que te sinceres contigo mismo, que seas honesto, sin reservas, que no te ocultes nada. Rellenar bien estas columnas es importante también porque además nos ayuda a coger práctica distinguiendo cada vez mejor lo que depende de nosotros, como nuestros pensamientos, juicios, acciones, y lo que no, que es todo lo demás. Por último, hago un añadido a los estoicos, y es poner al final de la hoja 3 cosas por las que me siento agradecido. Esto, como ya te conté, tiene, según la neurociencia moderna, efectos muy positivos en nuestra salud mental, aumentando la sensación de felicidad en general. De esto ya te hablé en mi vídeo de los 6 hábitos de la felicidad. Tienes el link en la descripción. Por cierto, otro hábito de la felicidad es la atención, y qué mejor manera de entrenar la atención que aprender a meditar. Para ello, acabo de sacar un pack de meditaciones guiadas que tienes disponible en mi página web, a un precio especial durante el primer mes de lanzamiento. Volviendo ahora a nuestro diario, otra distinción importante es que las 3 cosas que anoto por las que estoy agradecido tienen siempre que ser cosas que no dependen completamente de mí, exactamente al contrario que en el apartado anterior. Pueden ser cosas como, por ejemplo, que mi familia esté bien y con buena salud, que tengo un sitio con calefacción en el que no paso frío, que puedo hacer 5 comidas diarias cuando en otras partes no tienen ni acceso a agua potable, que mis vídeos van teniendo más visitas, etc. Y con todo esto ya cierro el cuaderno, leo un poco y me tumbo a dormir. ¿Qué te ha parecido el ejercicio? ¿Vas a empezar a hacerlo? ¿Tienes tú quizá una versión mejor que quieras compartir? Si es así, me encantaría leerlo. Anímate y deja un comentario en el vídeo. Como ya he dicho, la mejor versión de este ejercicio es la que vayas a hacer diariamente.
Quizá con las ideas que te he dado, sumadas a las de los estoicos, encuentres la que funcione mejor para ti. Vayas mejorando tu vida poco a poco, cometiendo menos errores y además tengas un sueño profundo y reparador. Muchas gracias por seguirme hasta el final. Si te ha gustado el vídeo, para mí sería muy importante si pulsaras ese botón de me gusta y con eso me ayudarás con el algoritmo de YouTube y así llego a más personas. Además, como siempre, puedes suscribirte al canal y enterarte cada vez que pongo nuevos vídeos y también puedes pasarte por mi página juliojimenez.org donde vas a encontrar un montón de recursos gratuitos acerca de mindfulness, MBSR, estoicismo y muchas otras cosas más. Como siempre, cuídate, nos vemos pronto, hasta la próxima.